Si te dijera que en el mismo país donde Elon Musk quiere instalar Starlink en cada rancho y donde el gobierno presume que la cobertura eléctrica nacional supera el 99%, hay comunidades enteras donde la gente vive en 2026, exactamente igual que vivía en 1926, sin un solo foco encendido, sin un solo cable conectado, sin saber ni importarles qué demonios es un trending topic. No estoy hablando de un campamento temporal de excursionistas jugando a ser primitivos un fin de semana. Estoy hablando de familias completas, con abuelos, con niños, con perros flacos y gallinas gordas, que nacen, crecen y mueren sin haber enchufado nada en toda su vida. Gente para quien la palabra apagón no tiene sentido porque no puedes quedarte sin algo que nunca tuviste. Suena a dato inventado para generar indignación en redes sociales. ¿Que de esos que ponen junto a la foto de un político comiendo langosta, verdad? Pues no. Estos lugares existen, la gente que vive ahí existe, y la razón por la que siguen sin electricidad ni internet en pleno 2026 no es que nadie haya inventado todavía cómo llevar cables a una montaña. Es que llevar cables a ciertas montañas cuesta más de lo que el presupuesto de un municipio entero puede pagar y la población beneficiada son 30 familias que el mercado considera económicamente irrelevantes. Apoya el canal o sigue creyendo que el 99% de cobertura eléctrica significa que solo falta un rancho por conectar. Es broma. Suscríbete. Antes de arrancar con la lista, necesito explicar algo que le da contexto a todo lo que vas a escuchar. Cuando un gobierno dice que tiene 99% de cobertura eléctrica, ese 1% que falta parece insignificante. Suena a margen de error, a detalle menor, a unas cuantas casas dispersas que ya casi conectamos. Pero ese 1% de México son más de 1 millón de personas. 1 millón de seres humanos que cuando cae el sol se quedan a oscuras, que conservan sus alimentos con sal y humo porque no hay refrigerador. Ese 1% no está repartido uniformemente por el país. Está concentrado en las zonas más inaccesibles, más montañosas, más selváticas y más olvidadas de México. Zonas donde viven comunidades indígenas que llevan siglos ahí y que el progreso visita cada sexenio en época de elecciones y después desaparece por 6 años como si le diera alergia a la terracería. Vamos con el número 7. Número 7. En comunidades rarámuris del fondo de las Barrancas, Chihuahua, donde la luz no baja. La Sierra Tarahumara tiene un problema geométrico que ningún programa de electrificación ha podido resolver. Las barrancas del sistema de cañones tienen profundidades de hasta 1900 metros. Las líneas eléctricas van por arriba, por las mesetas donde hay carretera y donde la maquinaria de instalación puede llegar. Pero las comunidades rarámuris más tradicionales no viven arriba, viven abajo, en el fondo de las barrancas, donde el agua corre y el clima subtropical permite cultivar durante todo el año. Bajar un cable eléctrico 1900 metros por la pared de un cañón vertical no es proyecto de electrificación rural. Es proyecto de ingeniería extrema que costaría millones de pesos para alimentar 15 o 20 casas dispersas en un territorio donde la distancia entre una casa y otra puede ser de 3 kilómetros de sendero de cabra. La matemática económica no da, y la matemática económica es la que decide quién tiene luz y quién no. Aunque nadie lo diga en voz alta, los rarámuris del fondo de las barrancas viven en rancherías dispersas, no en pueblos concentrados. Las casas son de piedra, adobe y madera de pino, construcciones que se mimetizan con el paisaje hasta el punto de que puedes pasar junto a una sin verla si no sabes dónde mirar. La cocina es fogón de leña. La iluminación nocturna es fuego, velas cuando las hay, o simplemente la luna cuando está y la oscuridad cuando no. La vida sin electricidad aquí no se siente como carencia porque nunca fue norma. El día empieza cuando sale el sol y termina cuando se va. Las actividades se organizan alrededor de la luz natural con una eficiencia que la sociedad urbana perdió cuando inventó el despertador. Se siembra, se cosecha, se cuida ganado, se cocina, se come, se duerme. El ritmo lo marca el sol, no el reloj, y el cuerpo humano, que evolucionó durante millones de años con ese ritmo, funciona sorprendentemente bien cuando se lo devuelves. Eso no significa que la falta de electricidad no tenga consecuencias graves, las tiene. La más seria es la atención médica. Partos complicados en la oscuridad,
heridas que se infectan porque no hay forma de esterilizar correctamente sin calor controlado, mordeduras de serpiente donde el antiveneno necesita refrigeración que no existe. La mortalidad infantil en las rancherías del fondo de las barrancas es varias veces superior a la media nacional, y la falta de electricidad es factor directo en esa estadística. Algunos programas gubernamentales y de ONGs han instalado paneles solares individuales en rancherías accesibles. Un panel que da para 2 focos y cargar un teléfono celular. Es algo, pero es algo que depende de que el panel no se dañe, de que la batería no se agote y de que alguien sepa repararlo cuando falle, porque el técnico más cercano está a un día de camino y cobra más por el viaje que por la reparación. Hay otro aspecto que nadie menciona cuando habla de electrificación en las barrancas. La altitud del fondo de los cañones crea un fenómeno térmico que afecta directamente la vida sin electricidad. Durante el día, el sol calienta las paredes de roca de la barranca y esas paredes irradian calor durante la noche como un horno gigante que se apaga lentamente. Eso significa que las noches en el fondo de la barranca son más cálidas que arriba en la meseta, lo cual es ventaja en invierno, pero castigo brutal en verano cuando la temperatura nocturna no baja de 30 grados y no hay ventilador que te alivie. Los rarámuris del fondo resolvieron esto hace generaciones con arquitectura adaptada. Las casas tienen muros gruesos de piedra que absorben calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, regulando la temperatura interior como un sistema de climatización pasivo que funciona sin gastar un centavo. Las puertas se orientan según la dirección del viento dominante del cañón para crear corrientes de ventilación natural. Y muchas familias duermen en cuevas naturales durante los meses más calientes, aprovechando la temperatura constante del interior de la roca, que se mantiene entre 18 y 22 grados todo el año sin importar qué pase afuera. Es ingeniería térmica sin ingenieros. Conocimiento acumulado durante siglos por observación directa del entorno que resuelve sin electricidad lo que las ciudades resuelven gastando miles de pesos mensuales en recibos de luz por aire acondicionado. Número 6. La selva Lacandona Profunda, Chiapas, donde los cables se rinden ante la selva. La selva Lacandona es el último gran bloque de selva tropical húmeda que queda en México. Esta se extiende por el oriente de Chiapas hasta la frontera con Guatemala, y en su interior hay comunidades que llevan décadas ahí sin que la red eléctrica nacional haya llegado ni tenga planes concretos de llegar. No son comunidades ancestrales milenarias. Muchas se formaron en las décadas de los 70 y 80, cuando campesinos sin tierra de diferentes estados migraron a la selva buscando terreno para cultivar. Se asentaron donde pudieron, tumbaron selva para hacer milpa y construyeron pueblos en lugares donde nunca hubo asentamiento humano porque la selva no invitaba a quedarse. El problema de electrificar la selva Lacandona Profunda no es solo de distancia, sino de vegetación. La selva tropical crece con una agresividad que destruye infraestructura a velocidad industrial. Si un poste de luz plantado en selva húmeda tiene que competir con raíces que perforan concreto, con humedad que corroe metal, con árboles que caen sobre cables durante tormentas y con una naturaleza que no acepta la presencia de estructuras humanas sin pelear por cada centímetro. Las comunidades de la selva profunda viven sin electricidad y en muchos casos sin camino de acceso vehicular. Llegas caminando o a caballo por senderos que la selva intenta cerrar cada temporada de lluvias. El abastecimiento depende de lo que puedas cargar al lomo de mula y lo que la milpa y la selva te den. Suscríbete para que sigamos llegando a los lugares a donde nadie más llega. Ni siquiera la CFE, la iluminación es ocote, la resina de pino que arde con llama estable y que los habitantes recolectan en las zonas de montañas cercanas. La cocina es fogón de 3 piedras con leña que las mujeres cargan desde donde la encuentran, a veces a kilómetros de distancia. La conservación de alimentos es sal, humo y consumo inmediato. No hay cadena de frío porque no hay frío artificial. Lo que se caza o se pesca se come ese día o se sala para después. El internet aquí no es lujo inalcanzable, es concepto ajeno. Hay comunidades donde los niños han visto un teléfono celular pero no saben qué hace, porque no hay señal para que haga nada. El aparato sin señal es un rectángulo de vidrio que no sirve ni como espejo. La información llega por radio de pilas cuando hay pilas, por el maestro de la escuela cuando hay maestro, o por boca de quien caminó hasta la comunidad más cercana que tiene contacto con el mundo exterior.
Lo más contradictorio de la situación es que la selva lacandona alberga una biodiversidad que los científicos consideran invaluable y que el mundo dice querer proteger. Pero proteger la selva y electrificar a sus habitantes son objetivos que frecuentemente chocan porque la infraestructura eléctrica requiere talar, excavar, instalar y mantener estructuras que la conservación preferirían que no existieran. Las comunidades quedan atrapadas entre un discurso ecologista que las quiere dentro de la selva sin tocarla y un discurso desarrollista que las quiere fuera de la selva para poder explotarla. Ninguno de los dos les pregunta qué quieren ellas. Número 5. Comunidades wixárikas de la Sierra Alta, Jalisco, Nayarit, Durango, donde la oscuridad es sagrada. Los wixárikas, conocidos popularmente como huicholes, habitan una de las zonas más accidentadas e inaccesibles de la Sierra Madre Occidental, en el triángulo donde se encuentran Jalisco, Nayarit y Durango. Las comunidades más remotas del territorio wixárika están a altitudes que superan los 2.000 metros en cañones y mesetas, donde la carretera más cercana puede estar a 2 días de camino a pie. Pero aquí hay un matiz que diferencia a los wixárikas de otras comunidades en esta lista. Para muchas rancherías wixárikas, la ausencia de electricidad no es solo consecuencia del aislamiento geográfico, es en parte decisión cultural. Las autoridades tradicionales wixárikas han rechazado en varias ocasiones proyectos de electrificación e infraestructura que implicaban presencia permanente de trabajadores foráneos en su territorio o que requerían concesiones de paso por sitios ceremoniales. No es rechazo al progreso por romanticismo primitivo, es cálculo pragmático de un pueblo que ha visto cómo la infraestructura gubernamental frecuentemente viene acompañada de presencia militar, proyectos mineros, tala comercial y una erosión cultural que empieza con un cable y termina con la pérdida de todo lo que te define como pueblo. Los wixárikas prefieren la oscuridad que conocen al progreso que desconfían, y esa preferencia, guste o no guste a los planificadores urbanos, merece ser comprendida antes de juzgarla. La vida sin electricidad en la Sierra Wixárika tiene una dimensión espiritual que no existe en ningún otro contexto de esta lista. La oscuridad nocturna no es enemigo a vencer, sino espacio sagrado donde ocurren ceremonias que requieren la ausencia total de luz artificial. El fuego ceremonial, el tatewari, es la única fuente de luz permitida durante rituales que pueden durar días y que conectan a los participantes con los ancestros, con los dioses y con una cosmología que lleva miles de años funcionando perfectamente sin necesidad de enchufar nada. Las noches ceremoniales wixáricas, iluminadas únicamente por fuego y estrellas, son experiencias de una intensidad perceptiva que la sociedad electrificada ha perdido completamente. Cuando tu único estímulo visual es la llama y el cielo, tu cerebro procesa la realidad de manera diferente. Los colores del fuego se vuelven lenguaje, las estrellas se vuelven mapa, la oscuridad se vuelve presencia, no ausencia. Los wixárikas no le tienen miedo a la oscuridad, porque para ellos la oscuridad no está vacía. Está llena de todo lo que la luz eléctrica borró para los demás. Durante el día, bien, la vida es de agricultura de temporal. Maíz, frijol, calabaza, las 3 hermanas de la milpa mesoamericana que llevan alimentando a este continente 7.000 años sin necesidad de refrigerador. La ganadería es de vacas flacas y chivos resistentes que comen lo que la sierra les da. El agua es de arroyo y manantial. La medicina es tradicional con maracames que diagnostican y curan usando conocimientos transmitidos durante generaciones, complementados cuando es posible con atención médica occidental que llega esporádicamente a las clínicas más accesibles. Número 4. Rancherías de la Sierra de Guerrero, donde la montaña esconde lo que el gobierno no quiere ver. La Sierra de Guerrero es uno de los territorios más complejos y más difíciles de México. Cime montañas escarpadas cubiertas de bosque de pino y encino donde las comunidades indígenas Mefa y Nasabi viven en condiciones que las estadísticas nacionales prefieren promediar con los datos de Acapulco para que el número municipal no se vea tan mal. En las rancherías más altas de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc y Cochuapa el Grande, que durante años compitieron por el dudoso honor de ser el municipio más pobre de México,
Hay familias que viven sin electricidad, sin agua entubada, sin camino de acceso y sin la presencia regular de ninguna institución gubernamental que no sea el maestro de la escuela unitaria cuando hay maestro asignado. La falta de electricidad aquí está entrelazada con todas las demás carencias, de manera que es imposible separarlas. No hay electricidad porque no hay camino para traer los postes. No hay camino porque no hay presupuesto para construirlo, porque la población es pequeña y dispersa. La población es pequeña y dispersa porque se fueron los que pudieron irse, y los que se quedaron son los que no tenían a dónde ir, o los que decidieron que irse significaba perder algo más valioso que la electricidad: su tierra, su comunidad, su lengua, su identidad. Las mujeres de estas rancherías caminan horas para conseguir leña porque los bosques cercanos ya fueron talados. Cocinan en fogones que llenan las casas de humo, causando enfermedades respiratorias que son la primera causa de muerte en menores de 5 años en la región. La solución técnica existe, se llama estufa ahorradora de leña con chimenea y cuesta 3,000 pesos, pero en comunidades donde el ingreso familiar mensual no llega a 1,500 pesos, así 3,000 pesos no es inversión accesible sino cifra astronómica. La noche en la Sierra de Guerrero sin electricidad es noche real. Oscuridad completa que tu ojo nunca termina de penetrar y que tus oídos compensan amplificando cada sonido del bosque hasta convertir el canto de un grillo en concierto sinfónico. Las familias se reúnen alrededor del fogón después de que oscurece porque el fuego es el único punto de luz y calor. Y ahí se cuentan historias, se planea el día siguiente y se transmite oralmente la cultura que la escuela formal no tiene interés en enseñar. Los niños de estas rancherías hacen tarea con luz de vela cuando hay velas y con luz de ocote cuando no hay. La idea de que un niño necesita computadora e internet para educarse es tan ajena aquí como la idea de que necesita caballo y machete sería ajena en una escuela de la Ciudad de México. Son mundos que existen simultáneamente en el mismo país, separados no por tiempo, sino por geografía y por las decisiones políticas que esa geografía permite esconder. Número 3. Comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca Alta, Oaxaca, donde la nube no es de internet. La Sierra Norte de Oaxaca es territorio zapoteco y chinanteco, donde las montañas superan los 3,000 metros y los bosques de niebla crean un ecosistema donde la humedad es tan constante que el musgo crece sobre el musgo y los árboles parecen figuras fantasmales envueltas en algodón perpetuo. En las comunidades más altas y más remotas de esta sierra, y para la electricidad es ausencia cotidiana que nadie dramatiza porque hay cosas más urgentes de las que preocuparse. La Sierra Norte tiene una particularidad política que afecta directamente el tema de la electrificación. Muchas comunidades se gobiernan por usos y costumbres, un sistema de gobierno comunitario reconocido constitucionalmente, donde las decisiones las toma la Asamblea del Pueblo y donde las autoridades municipales convencionales tienen poca o ninguna injerencia. Eso significa que los programas de electrificación diseñados desde la capital del estado necesitan negociación comunitaria que puede tardar años o que puede terminar en rechazo si la comunidad decide que el proyecto no le conviene. No es obstruccionismo. Es autodeterminación de comunidades que han aprendido por experiencia histórica que los proyectos gubernamentales muchas veces traen más problemas que soluciones. Carreteras que facilitan la tala ilegal, electrificación que viene con condiciones de paso para mineras, infraestructura que beneficia más al contratista que la construye que a la comunidad que la recibe. La desconfianza no es irracional, es racional basada en evidencia acumulada durante siglos. Las comunidades sin electricidad en la Sierra Alta viven de lo que la montaña produce: café de sombra que crece bajo los árboles del bosque de niebla y que paradójicamente se vende en cafeterías de ciudades que tienen fibra óptica de 1 gigabyte, mientras el productor que lo cultivó no tiene ni un foco. Y maíz de temporal en parcelas inclinadas donde la siembra se hace a mano, porque ningún tractor puede trabajar en pendientes de 45 grados. Traspatio con gallinas, guajolotes y hierbas medicinales que cubren necesidades alimentarias y de salud que el sistema formal no cubre porque no llega. La conservación de alimentos sin refrigeración es ciencia que estas comunidades dominan desde hace siglos. El café se seca al sol en patios de concreto. El maíz se almacena en trojes de madera elevadas que ventilan naturalmente e impiden que la humedad pudra el grano.
La carne se sala, se ahuma o se consume fresca. Las frutas se procesan en conservas con piloncillo que duran meses. Todo lo que la industria alimentaria resolvió con refrigeración industrial. Estas comunidades lo resolvieron con conocimiento tradicional que funciona sin gastar un kilowatt. Y la noche, a 3.000 metros de altura en bosque de niebla sin electricidad, es una experiencia sensorial que recalibra tu relación con la oscuridad. La neblina difumina todo. No hay horizonte, no hay referencia visual, no hay distancia. El mundo se reduce al círculo de luz que proyecta tu fogón o tu vela, y más allá de ese círculo todo es blanco y silencio. Los zapotecos de la Sierra Alta dicen que la niebla es el aliento de la montaña, y que cuando la montaña respira sobre ti, te está protegiendo. Es metáfora que funciona como descripción física porque la niebla efectivamente aísla del frío, amortigua el sonido y crea un microclima dentro del microclima donde la temperatura baja menos de lo que la altitud sugeriría. Hay un dato que ilustra la paradoja económica de estas comunidades mejor que cualquier discurso. El café que producen los zapotecos de la Sierra Norte sin electricidad, secado al sol, tostado en comal de barro sobre fogón de leña, procesado completamente a mano, se clasifica como café orgánico de especialidad y se vende en cafeterías de Nueva York, Tokio y Berlín a $15 la taza. El productor que lo cultivó recibe entre 30 y 40 pesos por kilo de café cereza. Necesita vender 25 kilos para comprarse una lámpara solar básica que le permita ver de noche lo que está haciendo. El café viaja desde una montaña sin electricidad hasta una cafetería con wifi de alta velocidad y la cadena de valor se queda con el 98% del precio final, mientras el productor se queda con las manos manchadas de cereza y la casa a oscuras. No es conspiración. LALE es el funcionamiento normal de un sistema que premia la distribución y el marketing sobre la producción y que considera al productor como eslabón reemplazable de una cadena que sin él no existiría. Número 2. Rancherías Pimas de la Sierra Alta, Sonora, Chihuahua. El pueblo que México olvidó que existía. Los Pimas Bajos, o los OOP como se llaman a sí mismos, son uno de los pueblos indígenas menos conocidos y menos numerosos de México. Quedan aproximadamente 1,000 hablantes de la lengua pima en rancherías dispersas por la Sierra Alta entre Sonora y Chihuahua, en un territorio de bosques de pino y barrancas que los censos nacionales visitan con la misma frecuencia que un cometa, cada mucho tiempo y por poco rato. Las rancherías pimas más remotas son quizá las comunidades más invisibles de todo el país. No son suficientemente numerosas para generar estadística preocupante. No son suficientemente conocidas para que alguna ONG las adopte como causa. No son suficientemente fotogénicas para que algún influencer les dedique un reel de concientización. Simplemente existen en un silencio geográfico y mediático tan profundo que la mayoría de los mexicanos no saben que los Pimas son pueblo indígena de México. Viven sin electricidad, sin camino pavimentado, sin clínica de salud, sin tienda y en muchos casos sin escuela. Las rancherías son conjuntos de 3 a 5 casas de adobe y madera separadas entre sí por distancias que se miden en tiempo de caminata, no en metros. Media hora entre una casa y otra es distancia de vecinos cercanos. La alimentación es de subsistencia pura, maíz, frijol, quelites, y carne de venado cuando se puede cazar y de chivo cuando hay chivo. El agua es de arroyo permanente en temporada de lluvias y de manantial en secas, cargada en cubetas desde donde brota hasta donde se necesita. La distancia entre el agua y la casa puede ser de 1,5 kilómetros cuesta arriba, un recorrido que las mujeres pimas hacen 2 veces al día con 20 litros sobre la espalda. La electricidad nunca llegó, porque nunca hubo quien peleara porque llegara con la suficiente fuerza política como para que alguien en un escritorio de Hermosillo o Chihuahua moviera una partida presupuestal. Los Pimas no bloquean carreteras, no marchan en la capital, no tienen vocero mediático ni organización que amplifique su demanda. Su estrategia de supervivencia ha sido la invisibilidad, no hacer ruido, no molestar, no pedir. Y esa estrategia los ha mantenido vivos como pueblo, pero también los ha mantenido en una oscuridad que es literal y metafórica al mismo tiempo. Suscríbete o sigue creyendo que el 99% de cobertura eléctrica significa que solo falta tu vecino por pagar el recibo. Es broma, pero el 1% que falta no lo es. Y número 1. Comunidades de la montaña de Guerrero Alta, entre Metlatónoc y Cochoapa.
donde vivir sin luz es la menor de tus preocupaciones. Llegamos al número 1 y es el lugar más difícil de esta lista, no el más remoto geográficamente, que ese es probablemente el fondo de las barrancas Rarámuris, no el más desconocido, que ese es el territorio Pima, sino el más difícil en el sentido de que aquí la falta de electricidad no es el problema principal. Es un síntoma más de un abandono tan profundo. El es tan sistemático y tan prolongado que la oscuridad nocturna es apenas la primera capa de lo que estas comunidades se enfrentan cada día. Metlatónoc y Cochoapa el Grande son municipios de la montaña de Guerrero, habitados por comunidades Nasabi, los mixtecos de la lluvia, que viven en rancherías dispersas por montañas que superan los 2.500 metros. La ONU publicó en su momento un informe que comparaba los indicadores de desarrollo humano de Metlatónoc con los de países del África subsahariana. No era metáfora, era metodología aplicada a datos reales que dio como resultado que un municipio de México tenía condiciones de vida equiparables a las zonas más pobres del planeta. Las rancherías más altas de la montaña no tienen electricidad, no tienen agua entubada, no tienen camino, no tienen clínica, no tienen tienda, no tienen teléfono y no tienen la expectativa de que ninguna de esas cosas llegue en un futuro previsible. Lo que tienen es maíz cuando llueve, hambre cuando no llueve, frío cuando llega el invierno y la determinación inexplicable de seguir viviendo donde viven a pesar de que todo, absolutamente todo, les dice que se vayan. ¿Por qué no se van? Porque irse significa ir a la costa a cortar tomate por 150 pesos diarios viviendo en campamentos de plástico donde las condiciones son peores que en su montaña. O ir a la ciudad a trabajar en lo que haya viviendo en una colonia periférica, donde son discriminados por lengua, por color y por acento. O cruzar la frontera arriesgando la vida en un desierto que mata con la misma eficiencia democrática que la pobreza. La montaña es dura, pero al menos es suya. Ese sentido de pertenencia es el último recurso de quien no tiene ningún otro. La vida nocturna sin electricidad a 2.500 metros de altura en la montaña de Guerrero es fría, oscura y larga. Las noches duran 13 horas en invierno. 13 horas sin luz artificial en una casa de adobe con techo de lámina donde el viento se mete por las rendijas y donde la única fuente de calor es el fogón que consume la leña que cada vez está más lejos porque los bosques cercanos se acabaron. Los niños duermen amontonados para compartir calor corporal. Los viejos aguantan el frío con cobijas insuficientes y con la resistencia que da una vida entera de no tener otra opción. Las enfermedades respiratorias del invierno matan silenciosamente, sin estadística que las cuente, sin nota periodística que las registre, sin hashtag que las denuncie. Pero también hay algo en estas rancherías que la lista de carencias no captura y que sería deshonesto no mencionar. Hay comunidad, hay lengua viva que los niños hablan antes que el español. Hay conocimiento del territorio que permite sobrevivir donde la ciencia urbana predice que la supervivencia es imposible. Hay rituales de lluvia que conectan a la comunidad con ciclos naturales que la agricultura industrial ignora. Y hay una dignidad que no se mide en kilowatts ni en megas de velocidad de descarga. Eso no justifica el abandono. Nada justifica que en 2026 haya niños mexicanos haciendo tarea con luz de ocote, mientras a 300 kilómetros de distancia hay centros comerciales con aire acondicionado encendido las 24 horas del día. Pero sí significa que reducir a estas comunidades a su lista de carencias es tan injusto como ignorar que esas carencias existen. Son personas completas viviendo vidas completas en condiciones incompletas. Y esa distinción importa. Y con eso cerramos esta lista de 7 lugares de México donde la gente vive en 2026 sin electricidad ni internet. 7 puntos en el mapa que no brillan cuando ves la imagen satelital nocturna de México porque no tienen luz que emitir. Son los puntos oscuros del país, literalmente. Y en esos puntos oscuros viven personas que la estadística del 99% de cobertura convirtió en margen de error. La hice para que la próxima vez que te quejes porque tu wifi se cayó 2 minutos o porque hubo un apagón de media hora en tu colonia, tengas un marco de referencia que ponga tu queja en perspectiva. No para que dejes de quejarte, que el servicio que pagas merece funcionar,
sino para que sepas que en el mismo país donde tú te desesperas porque Netflix tarda en cargar, hay familias que esta noche van a cenar alumbrándose con una vela porque es lo que hay y porque mañana sale el sol y la vida sigue. Si este video te movió algo, suscríbete. Cada suscripción nos ayuda a seguir llegando a los rincones de México que nadie visita y a contar lo que pasa en los puntos oscuros del mapa que todo el mundo ignora. Compártelo con alguien que necesite recordar que México no es solo la ciudad donde vive y que el país real es mucho más grande, mucho más complejo y mucho más desigual de lo que cualquier promedio nacional te deja ver. Nos vemos en el próximo video